Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su discipulado en línea de los días martes. Qué alegría que estén con nosotros. Damos infinitas gracias al Señor por el privilegio que nos da de traer su palabra. Hablaré hoy sobre el tema la autoridad del reino de Dios. Leemos para ello en Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La evidencia de que el reino de Dios estaba entre ellos era precisamente eso, la liberación, la sanidad divina, la liberación y la enseñanza con autoridad que el Señor traía. Es por eso que la gente asombrada por la liberación que el Señor había hecho se preguntan, ¿será este aquel hijo de David? Refiriéndose al Mesías, al Rey Salvador prometido en la Escritura que iba a venir a liberar a Israel. Entonces ellos, los fariseos, esta liberación se la atribuyeron a Satanás, a Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero el Señor Jesús les dice, Satanás no puede echarse fuera a sí mismo. ¿Por qué? Porque sería una guerra civil. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entre paréntesis, por eso nosotros debemos, dice la Escritura, cuidar la unidad de la iglesia, ¿verdad? En el vínculo del amor. Dice la Escritura que ese es el vínculo perfecto. Cuidar la unidad de la iglesia, cuidar la unidad de la familia. Ya que hablé esto, la unidad de la familia o del matrimonio, la unidad de la iglesia, no implica que a veces nosotros no tengamos que hablar. El apóstol Pablo le dice a Tito, reprende y enseña con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Y en otra oportunidad también el apóstol Pablo dice la autoridad que nosotros en 2 Corintios 10, verso 8 dice, la autoridad que yo tengo, dice, es una autoridad para edificación, no para destrucción. ¿Ok? La autoridad del reino de las tinieblas es una autoridad, dicho sea de paso, es una autoridad usurpada, pero es para destrucción. La autoridad que Dios da en su reino es para edificación, y a veces se habrá de hablar, a veces se habrá de confrontar, pero la palabra del Señor dice es para edificación, y dice vuestras palabras sean dichas con amor, ¿verdad? Dice toda palabra, la palabra dicha a tiempo y como conviene, ¿verdad? Es bien importante eso, que sepamos nosotros. Ok, cierro ese paréntesis respecto a la unidad, pero dice, si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y mire, dije que iba a cerrar paréntesis, pero muchas veces se acostumbra muchas veces de los hijos que hablan en contra de los padres y se lo hablan a segundas y terceras personas. Hay, por ejemplo, parejas
que hablan con su familia, con sus familiares mal de su cónyuge. Y de repente después las parejas se arreglan, pero la segunda, tercera persona con la cual hablaron del cónyuge, entonces esta persona queda dañada y se hacen divisiones. Entonces por eso dice ahí, toda casa dividida contra sí mismo, dice, contra sí misma no va a permanecer. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Por ahí hay un chiste. Uno de esos chistes que salen en las redes, le dice la mujer al marido, mira, yo de mi familia puedo hablar lo que quiera y tú me puedes escuchar, pero a ti no te permito ni una sola palabra en contra de mi familia. Bueno, eso está como chiste, pero es la verdad. A veces nosotros nos descosemos hablando de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra iglesia, pero nos duele cuando otros, o por lo menos nos debería de doler cuando otros hablan. Entonces es mejor ser prudentes con nuestras palabras para guardar la unidad del espíritu. Nosotros, si estamos a cargo, por ejemplo, de un grupo de personas, no vamos a hablar en contra ni de nuestros hijos, ni de las personas que nosotros tenemos a cargo. No vamos a hablar con terceros. Dice un dicho por ahí también que muchas veces se hacen tacos al pastor. Se hacen tacos al pastor. Usted ya sabe lo que quiere decir eso. Pero también se dice por ahí que hay veces en la casa del pastor se hacen tacos de las ovejas. Entonces, tengamos nosotros mucho cuidado porque nos tomamos la libertad a veces de hacer comentarios y de paso decimos, no, es que es para edificación. Y creemos que entre nosotros mismos, entre nuestras casas, y a veces contaminamos nuestros propios hijos, contaminamos a terceros cuando estamos nosotros hablando lo que no conviene. Por eso dice la Escritura, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Hoy sí, cierro círculo, paréntesis, dice, y si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a permanecer su reino? Entonces, la evidencia de que yo he hecho esta liberación, dice el Señor, es que el reino de Dios entre ustedes está. Eso está en el verso 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y eso es el tema, repito, es la autoridad del reino de Dios. El reino de Dios es autoridad para gobernar. El reino de Dios es poder. En otras veces hemos visto que el reino de Dios es salvación y vida eterna. El reino de Dios otras veces se manifiesta como, o lo menciona la Escritura, como un ámbito o un espacio donde Dios gobierna y las personas que están sujetas al reino de Dios, por ende, reciben las bendiciones de Dios, pero, repito, se sujetan a lo que el rey dice. Entonces, los judíos en este caso, al ver la liberación, ellos se preguntaron, ¿será este aquel hijo de David, el rey que estaban esperando? Pero los fariseos obstinadamente, a pesar de que vieron las evidencias, las señales que el Señor hacía, ellos quisieron rechazarlo. Por eso el Señor le refuta. Bueno, ¿y los hijos de ustedes, de dónde viene la autoridad? ¿Acaso Satanás puede dividirse contra sí mismo? Entonces reconozcan que esta liberación ha sido hecha porque yo vengo a manifestar el reino de Dios, porque el reino de Dios está entre ustedes. Debemos nosotros como doctrinalmente conocer que la manifestación del reino de Dios es en dos fases. Eso el Señor se los enseñó en varias ocasiones a sus discípulos. Una de ellas está en Lucas capítulo 17 en el verso 21. Se lo voy a leer. Lucas capítulo 17 en el verso 21 dice que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no va a venir con fanfarria, no va a ser anunciado en el periódico, no van a ser anuncios estrafalarios del reino de Dios, ni van a decir, hey, aquí está el reino, helo aquí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Es bien interesante que el Señor Juan el Bautista anunció
el reino de Dios anunció a Jesucristo, pero lo anunció como el Cordero de Dios. Por eso dice ahí, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, aquí está o está ahí, no vayáis ni lo sigáis. Nosotros debemos de tener bien claro que el Señor va a venir en las nubes. Eso es doctrina bíblica, apostólica, dicho por boca del Señor, como cuando el Señor ascendió y se quedaron viendo los discípulos su ascensión y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Entonces el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Entonces esa es la segunda manifestación del reino de Dios. Y dice el Señor aquí en Lucas 17, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces el reino de Dios fue en dos. La manifestación del reino de Dios es en dos etapas. Una en humillación, lo que le llamamos su encarnación, y otra es su venida en gloria. Y eso es lo que los fariseos, de hecho el Señor les dijo, ustedes examinan las escrituras, pero no quieren venir a mí. O sea, no miraron las dos fases del reino. ¿A qué vino el Señor en su primera venida? Eso es lo que nos enseña allí en Mateo capítulo 12, lo que nosotros vamos a aprender o a seguir aprendiendo. El Señor dice que en el verso, vamos a ver, sí, en el verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es este hombre fuerte? ¿Cuáles son los bienes? ¿Cómo fue atado? ¿Y de qué se trata esa casa? Mire que las parábolas enseñan los misterios del reino y dice que el reino de Dios vino como una semilla que fue sembrada en el campo para engendrar los hijos del reino, para darle vida a los hijos del reino. Y entonces dice que el campo es el mundo. No dice ahí que el campo es la iglesia, dice el campo es el mundo, refiriéndose al mundo como la tierra y su plenitud. La escritura dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, nosotros vemos en varias porciones de las escrituras, como por ejemplo en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y en Efesios, ya les dije la cita, en Efesios capítulo 2 dice que nosotros andamos en delitos y pecados en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces Efesios dice que también el Señor Jesús mencionó al enemigo como el príncipe de la potestad del aire. Ese es el hombre fuerte que está gobernando, dice, su casa, su palacio. Pero es una autoridad usurpada que él tiene. ¿Por qué? Porque hablando de la casa y del palacio de forma global como el mundo, y el botín que él tiene como las personas que están bajo su esclavitud, esa autoridad que él tomó sobre el mundo es una autoridad usurpada. Dice, el maligno le dijo al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, si postrado me adorares, te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque a mí me han sido dados. ¿Cuándo le fueron dados? ¿Cuándo le fue dada cuándo él tomó esa autoridad? ¿Cuándo él la tomó? Cuando Adán se dejó quitar, no guardó el huerto que Dios le había dado a cuidar, ¿verdad? Entonces por eso la tierra quedó bajo el dominio del maligno. Por eso dice ahí, ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte? Entonces el Señor Jesucristo vino a este mundo, a la casa del hombre fuerte, que entiéndase, es el mundo,
pero el mundo y las personas, pero que es de Dios, pero que tiene una autoridad usurpada. Es una autoridad usurpada. ¿Cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Leamos en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mire, en su primera venida es necesario que primero sufra, dice, y sea desechado por esta generación. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el dominio, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. Dice, nadie puede tomar al hombre fuerte y quitarle sus bienes si primero, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y tomar sus bienes si primero no le ata. Entonces dice que el Señor Jesucristo vino y participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En Primera de Corintios, en el verso 56, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56, dice así. Dice, está hablando acerca de la resurrección y de la inmortalidad que nosotros vamos a recibir cuando nosotros entremos, los creyentes, los que han recibido a Cristo y los que recibieron el Evangelio, los que recibieron a Cristo como Señor y entren a la inmortalidad, ¿verdad? Entonces voy a leer desde el 54. Dice, cuando esto corruptible, repito, está hablando de la resurrección de los muertos, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque este hombre fuerte tenía derecho a ese botín. Porque este hombre fuerte, el enemigo que tiene esclavizadas a las personas, dice la Escritura que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Tiene esclavizado a las personas con pecados sexuales, con vicios, con drogadicción, con alcoholismo, con hechicerías, con cuánta situación el enemigo tiene atada a la gente. Y entonces dice, y no solo eso, sino que tenía el imperio de la muerte. ¿Okay? Entonces estábamos muertos en delitos y pecados, era un imperio de muerte. Dice ahí en Isaías 13, dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel, es un tirano. Y entonces dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el pecado es la causa por la cual este hombre fuerte tiene esclavizadas a las personas. Dice, el que peca se hace esclavo del pecado. Sí, así es. En Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Volviendo a la cita de Primera de Corintios 15, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, el pecado da, dice la Escritura, a luz la muerte. El pecado da a luz la muerte. Y el poder del pecado es la ley. Entonces resulta que la ley de Dios nos acusa por causa del pecado, y por ende nosotros estamos en muerte. Ok, estamos sin Cristo, nosotros los seres humanos estamos bajo una condenación y condenación eterna. Dice en Romanos capítulo 5, dice que vino la condenación por causa de un solo pecado a todos los hombres y de ahí todos los hombres pecaron. Ok, entonces mire qué maravilloso es la Escritura, pero antes quiero leer algo que tengo aquí. En Romanos 3:23 dice que el pecado nos mató
y nos destituyó de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Y esa palabra destituidos es degradar, dejar de funcionar en el ámbito de Dios. El Señor le dijo a Adán, el día que de él comas, o sea, de todos los árboles del huerto podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios pone parámetros. Por eso pecado es infringir la ley, pecado significa transgredir los límites establecidos por Dios, y entonces al pecar, el hombre en términos generales dejó de funcionar en el ámbito que Dios lo tenía. La palabra del Señor dice que en Adán todos mueren. Entonces el pecado de Adán se nos imputó, se nos cargó a la cuenta nuestra. ¿Por qué? Porque él era el jefe, él era la cabeza, el primero de una fila. Y si él estaba en el huerto íbamos a nacer. En el paraíso íbamos a nacer, pero al salir él del huerto, al ser despojado, al ser inhabilitado él, pues todos nosotros caímos en la misma redada. Entonces, pero dice la Escritura que no solo Adán pecó, sino que por cuanto todos pecamos. ¿Por qué? Porque en Adán traemos el pecado imputado de Adán, pero también nosotros con el pecado adámico adquirimos una propia naturaleza inclinada al mal y cometemos nuestros propios pecados. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa palabra destituir, repito, es degradar, dejar de funcionar en determinado ámbito, quedarse corto, quedarse deficiente, quedar esclavizado. Mire, sobre el yugo del enemigo. El pecado trajo muerte y trajo condenación. Por eso leímos ahí en Hebreos que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él vino a participar de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora bien, esta palabra destruir al que tenía el imperio de la muerte es inutilizar, es atar, es dejarlo inmóvil, es suprimir y es abolir. Volvemos otra vez. ¿Le parece interesante? Yo espero en el nombre de Jesús que sí le parezca interesante y maravillosa esta palabra, al igual que me lo parece a mí. Repito otra vez ahí en Mateo 12. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, para inutilizar, para dejar abolido, para dejar inmóvil, atado al hombre fuerte y saquear sus bienes. Bendito sea el nombre del Señor. En Colosenses capítulo 1, en el verso 13, desde el verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo disfruto sobremanera esa palabra que dice que el Señor, el Padre, nos hizo aptos. Mire, el pecado nos destituyó, el pecado nos inutilizó, quedamos cortos nosotros para participar en la esfera, en el ámbito del reino de Dios. Y sin embargo, a través de Cristo Jesús, el Padre dice que nos hizo aptos. Esa palabra apto significa calificados o competentes. Aleluya. Para participar de la herencia de los santos en luz, refiriéndose otra vez al reino de Dios, para entrar al reino de Dios, el cual dice nos ha librado ¿de qué? De la potestad o del dominio
de la potestad o del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Mire qué maravilloso eso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El pecado es lo que nos inhabilita para entrar en la presencia del Señor, para estar en el ámbito de su reino. Sin embargo, la redención por la sangre de Cristo es la que nos habilita o nos hace competentes para nosotros podernos acercar a Dios. Y no solo eso, sino que dice que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado. Entonces, cuando esta persona, volviendo al endemoniado, y viendo este demoniado, ¿verdad? Viendo este endemoniado, este hombre que fue liberado, este mudo y ciego que fue liberado, tomándolo como una figura tanto individual como ahí lo toma el Señor también, se refiere al pueblo del Señor cuando les dice: el que conmigo no recoge desparrama. Y les va a pasar, dice más adelante, a esta generación, les dice a esta generación como cuando se liberó. Mire, lo encontramos y lo leemos mejor en Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Eso de desocupada es que el Señor dice que estemos vigilando. A Adán le dijo que vigilar el huerto. A nosotros nos dice que vigilemos, que velemos. Entonces dice: la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Entonces, esta liberación de este hombre se puede tomar como figura tanto, repito, de la liberación personal o individual, cuando Cristo nos liberta del poder de Satanás, como de la liberación que él quiso hacerle a Israel. Eso es lo que él les está diciendo. Así le pasará a esta mala generación, ¿verdad? Dice: sale un espíritu, pero regresa a mi casa de donde salí, porque los demonios nos consideran a nosotros como su casa. Los espíritus malignos les gusta complacerse ellos mismos a través de nuestras pasiones, y los alimentamos lógicamente cuando nosotros cedemos a las pasiones de la carne. Entonces los espíritus inmundos se alimentan de eso. No toda pasión de la carne, por supuesto, es por demonios, pero sí le da lugar. El enemigo se recrea y se cree su casa cuando nosotros lógicamente hacemos el pecado. El que comete pecado, dice, esclavo es del pecado. Entonces, así le pasará, dice, a esta mala generación. Pero también, repito, la liberación de este demonio, porque el Señor dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces, la liberación de este demonio también se puede tomar como figura de la casa, el mundo, que el Señor vino a liberar. El Señor dice que el Hijo del Hombre vino a salvar, a rescatar, a sanar lo que se había perdido. Colosenses 1:13, repito, dice que nos hizo aptos, calificados, competentes para participar de la herencia de los santos en luz, y nos trasladó. Entonces, el reino de Dios es autoridad, es poder, es gobierno, pero también el reino de Dios es un ámbito espiritual al cual nosotros entramos. Salimos del dominio del hombre fuerte, salimos del dominio de las tinieblas y entramos al ámbito del reino de la luz, al ámbito del reino de Cristo.
Mire la autoridad que tenía sobre nosotros este hombre fuerte, cómo fue invalidada, cómo fue atado. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. La circuncisión era un símbolo de la limpieza del corazón. El Señor dice en su palabra, circuncidad vuestro corazón y no vuestros prepucios. Dice... Voy a repetir, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, y esto es lo maravilloso. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando al hombre fuerte, mire, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había una acta legal de decretos que pesaba contra nosotros. Gloria al Señor. El enemigo sigue siendo el príncipe de la potestad del aire, pero bendito sea el Señor, vino uno más fuerte que él, que le está en esta fase del reino, en esta primera fase del reino, le está quitando los bienes. ¿Por qué? Porque está atado. El Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, Él les dice a sus discípulos, toda autoridad, bendito sea su nombre, en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan ustedes y anuncien el evangelio. Vayan ustedes y anuncien las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de salvación, dice la escritura, no sé si ya lo leí, pero en Lucas, si ya lo leí, igual lo volvemos a leer. Y dice, en Lucas dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, bueno, comed lo que os pongan delante. Eso está interesante, pero dice, y sanad los enfermos que en ella haya. Y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. A mí me gusta que dice, sanad los enfermos. Yo recuerdo que en una oportunidad estábamos en casa de una pariente de mi esposo, y ella, en cuanto llegamos, tenía un color en su cara, un verde, qué sé yo, verde amarillento, y entonces era evidente que ella tenía hepatitis. No sé, tipo A, B, no sé. El punto es que estaba enferma. Bueno, de mi parte yo oré y le dije, Señor, guárdanos, cúbrenos. Pero igual, antes de irnos, íbamos con unos jóvenes. Entonces les digo a los muchachos, muchachos, sánenla. Y entonces, ¿cómo así? Si es que el Señor dice, sanad los enfermos. Y bueno, el punto es que cuando antes de venirnos, oramos por la hermana. Oramos por la hermana, y lo maravilloso de esto es que ella misma nos testificó que saliendo nosotros de su casa, inmediatamente el Señor la sanó. Ella sintió la sanidad en su cuerpo, y sus vecinos también inmediatamente lo reconocieron. Por eso dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, por tanto ustedes vayan. En Efesios 1:21 dice la escritura que al Señor Jesucristo le ha sido dado, lo voy a leer, le ha sido dado, dice, que fue sentado, dice, la cual... Mire, voy a leer desde el 18, que el apóstol Pablo dice que él ora para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y para que ustedes conozcan cuál es la esperanza a que él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, esa herencia es para el siglo venidero, pero ya se pueden tomar, dice Hebreos capítulo 6, los poderes de ese siglo venidero. Es precisamente eso, que ya el hombre fuerte está atado aquí y que el Señor nos ha dado autoridad. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Mire, el poder de Cristo para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay un poder
Hay una operación del poder de Dios que se debe de manifestar, pero por supuesto ese poder, hablando figuradamente, ese poder se compra. ¿Se compra cómo? Se compra con oración. Bueno, Señor, aquí vengo a comprarte. No es esa la actitud, es una de buscar el poder de Dios. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? Sometió todas las cosas, toda autoridad, toda potencia, todo dominio, lo sometió bajo los pies de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el segundo Adán que vino a tomar, a quitarle la autoridad, a quitarle los bienes a ese hombre fuerte. Vino el más fuerte que él y le quitó las armas y le quitó el poder y le quitó el acta de los decretos que pesaba contra nosotros, que nos tenía cautivos. Y dice, y lo dio por cabeza, por jefe, por sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia ahora testifica de ese poder. Por eso el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero remitirme otra vez ahí a la cita cuando el Señor delega su poder en Marcos 16. Son versículos que nosotros lo sabemos, pero es importante que a la hora de predicar el evangelio, a la hora de que haya un enfermo, nosotros esta palabra nos engendre fe para que nosotros podamos orar por los enfermos. Dice el Señor en el 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, mire qué maravilloso. Estas señales, mire, le creyeron al Señor la autoridad del reino por las señales que él hacía. Nicodemo le dijo, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos, dice, sanarán. Bendito sea el Señor. Dice el verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que dice, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Las señales van a seguir a la palabra. Es una promesa de parte del Señor. Amén. Es una promesa de parte del Señor. Entonces el Señor al resucitar vino a tomar autoridad, todo dominio, todo poder, invalidar, dejar sin efecto el poder de la muerte, dejar sin efecto el poder del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, quiero leer en Isaías, yo voy a ir terminando, Isaías 49. Isaías 49. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 24 dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Nuestros hijos son a veces un botín preciado que el maligno tiene apresado, pero el Señor dice en su palabra, dice que será quitado, arrebatado de las garras del tirano. No importa en la esclavitud de pecado que estén nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sobrinos, nuestros niños. Nadie, ni una pezuña de ellos se va a perder, porque dice la Escritura que el cautivo será rescatado del valiente. En el nombre de Jesús se ha ordenado que sea rescatado. Bendito sea Dios, que sean libertados nuestros hijos, nuestra familia, que sean libertadas las personas. Nosotros debemos de ser como Rahab,
como Cornelio, que metieron a su familia, al arca, sus amigos al arca. Dice, el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. Isaías 61, ahí mismo. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Recuerde que dice el Señor allá en el libro de los Hechos, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del poder de Cristo, testigos de la autoridad del Rey, testigos de que Cristo vino a salvar, bendito sea Dios, a salvar del imperio de la muerte. Aquel que tenía el imperio de la muerte vino a dar vida, bendito sea su nombre. Entonces dice, me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Esta palabra abatidos quiere decir deprimidos, deprimidos de la mente, afligidos, angustiados. Dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a aquellos que están afligidos, aquellos que están deprimidos en su mente y en su corazón. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón. Mire, aunque su corazón esté fracturado, jorobado, aunque su corazón esté roto o perniquebrado, el Señor dice en su palabra que Él le pone venda, Él le pone como un turbante. Pero ¿sabe qué maravilloso es esto? Mire, esto es impresionante. Cuando la Escritura dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, esa palabra vendar significa gobierno. Poner un turbante significa poner gobierno. Entonces, parte fundamental de la liberación es que nosotros entremos al gobierno y a la autoridad de Dios, a la autoridad. Pasamos del gobierno de las tinieblas al gobierno de la luz. Por eso el tema se llama la autoridad del Rey. El Señor vino a quitarle la autoridad al enemigo. ¿Cuál era el derecho que el enemigo tenía sobre nosotros? Era el pecado. El Señor pagó en la cruz por nuestros pecados, pero nos liberta y dice la Escritura que nosotros ahora pasamos al gobierno, a las vendas. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dijo a una mujer, no llores. Estaba llorando esa mujer por su hijo muerto. Y entonces dice que el Señor revivió a su hijo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo vino a quitar la angustia del corazón. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros debemos de ponernos bajo esa autoridad, bajo la autoridad del Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Les doy gracias al Señor primeramente y a ustedes por su atención. Que Dios les bendiga.